en Síntesis AM aprueban senadores la reforma laboral. En Baja California dan marcha atrás a la reforma electoral. Anuncia el Ayuntamiento de Ensenada medidas de austeridad. El militar acusado de secuestrador resultó inocente. Rescatan a migrantes que estuvieron a punto de ser secuestrados. La Ibero Tijuana tiene nuevo rector. Se cumplen 6 años de las marchas por la seguridad. Hoy en las secciones los deportes, el clima, la ruleta, garitas y el comentario al margen con Rocío Galván. Bienvenidos a la información miércoles 24 de octubre. Tenemos muchas noticias preparadas para usted. A nombre de todo el equipo de Síntesis AM, los saludamos con mucho gusto. José, ¿cómo estás? Buen día. Fernanda, muy bien, muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en Síntesis AM. Estamos a mitad de semana, estamos listos con la información. Ayer en nuestro país fue sin duda la reforma laboral el tema del día, la que en un principio envió el presidente a la Cámara de Diputados. De ahí pasó al Senado, pero sin el tema de la transparencia sindical. Ayer finalmente en el Senado se aprobó primero en lo general, es decir, todos los demás temas, dejando el de la transparencia sindical para su discusión en lo particular. Esta es la primera parte de la jornada que se vivió ayer en el Senado. La reforma laboral fue aprobada en lo general en el Senado de la República. Y en un hecho inesperado por unanimidad, aprobaron incluir en la minuta varios artículos relacionados con la transparencia sindical. No puede haber zonas de impunidad, así como en nombre de las llamadas soberanías nacionales no se pueden atropellar los derechos humanos. Tampoco en nombre de ninguna autonomía sindical se puede atropellar o negar los derechos de los trabajadores para elegir democráticamente a los miembros de sus directivas sindicales o negarles mecanismos o procedimientos internos que aseguren la correcta y honesta gestión. El vuelco a la reforma laboral se logró gracias a que el PRI y el Partido Verde Ecologista decidió de última hora apoyar a los partidos de la izquierda y Acción Nacional en este tema. Hoy nos encontramos en el Senado de la República en el camino de construir acuerdos y consensos. Hoy estamos nosotros coincidiendo en temas de la mayor importancia. Hoy coincidimos nosotros en la necesidad de que se abra la transparencia, repetimos, en todos los ámbitos de la actividad. Sin embargo, no se logró incluir lo que hacían referencia a la rendición de cuenta de los sindicatos. En lo general, la reforma laboral fue aprobada con 100 votos a favor y 28 en contra. A favor, 52 PRI, 38 PAN, 9 Verde Ecologista y 1 el PANAL. En contra, 22 PRD, 5 PT y 1 Movimiento Ciudadano. Quedó igual a la que envió la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, privilegia el acceso al mercado laboral de los jóvenes, castiga la discriminación o acoso sexual, elimina los exámenes de gravidez y reduce la jornada de trabajo en periodos de lactancia, incorpora la figura de licencia o permiso de paternidad, regula el pago por hora, considera el pago mínimo por una jornada de trabajo. Esta es una reforma para la generación de empleos y el crecimiento económico. México lleva muchos años con una economía en franco estancamiento y con ausencia de un mayor dinamismo. Hay temas en donde hubo avances, pero en los cuales por su complejidad puede llegar a ser necesaria, si la práctica así lo exige, una posterior modificación. Las izquierdas se mantuvieron en contra de la minuta por considerar que solo privilegia a los empresarios y castiga a los trabajadores. Y a quienes olvidan su historia, su origen, y que al final de cuentas olvidan a su pueblo en este fast track rápidamente, que es una perversidad que nos obliga a en 30 días hacer lo que se ha hecho. El PRD trató de modificar a 160 reservas en el Pleno, le retiraron 17 por no estar debidamente fundamentadas y el resto fue rechazada a la hora de la votación. No podemos respaldar ninguna reforma que atente contra los derechos de los trabajadores y con disposiciones que van a deteriorar aún más su ya de por sí precario nivel de vida. Tras la aprobación en lo general de la reforma laboral, solo se discutió en lo particular el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos. En la sesión de manera sorpresiva, el PRI y el Verde Ecologista aprobaron la iniciativa y prácticamente de manera unánime se le dio luz verde a la reforma completa, pese a que en algunos puntos sí hubo diferencias, pero que con el voto del PAN y los partidos de izquierda se logró la mayoría.
Ahora la reforma regresará a la Cámara de Diputados como originalmente le envió el presidente Felipe Calderón y en donde, por cierto, ya fue votada de manera depurada. Ahora se tendrá que ver si los diputados también la avalan como en el Senado o pasa a la llamada congeladora. Bien, ahí están los dos escenarios próximos de esta reforma laboral. Y ahora de una reforma pasamos a otra, pero en el ámbito local. En el Congreso de Baja California, donde se dio marcha atrás a la intención de votar la reforma electoral con la que se pretendía ampliar el número de diputados y de regidores en nuestra entidad. Después de la controversia generada por la reforma electoral presentada y aprobada en comisiones por la fracción parlamentaria del PRI, que incluye una modificación en el número de diputados en el Congreso del Estado, este martes los integrantes de la 20ª legislatura no sometieron a la votación del Pleno dicha reforma. Y bueno, pues yo creo que es de sabios corregir, ¿no? Y bueno, hasta donde sé, en un momento más se retira ese dictamen, creo que es lo mejor, es una decisión muy responsable, ¿no? Durante la sesión, que inició con aproximadamente 2 horas de retraso, finalmente tomó protesta Elia Cabañas Aparicio como suplente del finado diputado Gregorio Barreto. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. La también legisladora federal explicó por qué regresó al Congreso del Estado. Desde hace ya que me estaban llamando, sin embargo, yo tenía que primero responderle a la gente, a las personas, a los ciudadanos que me favorecieron con su voto de confianza, pero en el Congreso Federal solicité una licencia por tiempo que sea necesario para que yo pueda asumir esta responsabilidad. Debido a la expectativa generada por la sesión, al Congreso acudieron representantes del sector empresarial de Baja California. La posición de la iniciativa privada fue clara. ¿Qué tan mal consensada está que todos los demás partidos están en contra y están molestos? Nada más el PT va con ellos. Ahí es donde te das cuenta que no estuvo consensado, no estuvo analizado y que están mintiendo reiterativamente, ¿no? En este caso, Julio Felipe y la bancada del PRI, porque para empezar, ya ves, empezaron a decir que ellos querían menos y firmaron más. Ah, no, es que luego lo vamos a cambiar. Es por eso que nosotros hemos pedido y demandado que el baja californiano tiene que ser consultado, ¿no? Esto tiene que ser producto de una serie de foros y de consultas donde participen especialistas y sobre todo aquellas personas o entes que pudieran sentirse afectados, ¿no? Nos sorprende, creo que estaríamos regresando a un tipo de actividad política o de prácticas políticas que creíamos que habían quedado en el pasado de Baja California. Finalmente los legisladores del PRI determinaron no votar la ley, lo que representa que los próximos comicios se realizarán en base a la ley electoral actual. Insistimos en que tenía que ser un tema que se tenía que trabajar de manera colegiada y de consulta. Parece que los tiempos no dan, entonces creo que lo más prudente aquí que el PRI pudo haber hecho es retirar este dictamen y creo que va en ese sentido, no hay que esperar unos días. No alcanzó los 17 votos. En Mexicali, con imágenes de Francisco Reyes, en Síntesis. Integrantes de las distintas barras de abogados de la ciudad de Tijuana acudieron a la convocatoria lanzada por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y la Fundación Colosio para la creación de la Plataforma Electoral Estatal 2013-2019 en materia de seguridad y justicia. Al llamado también acudieron representantes de distintas cámaras empresariales, organismos no gubernamentales y la sociedad civil. Esta dinámica continuará en otras ciudades del estado. El próximo martes, por ejemplo, se estará convocando en la ciudad de Mexicali abordar el tema de desarrollo social. Los temas que en las diferentes 8 mesas de trabajo, que como ven ustedes están aquí instaladas, ahí se analicen y se lleven a cabo desde luego propuestas por parte de los colegios de abogados de Tijuana, pues serán parte del documento rector que enarbolarán este tema nuestros candidatos, ¿verdad?, que estarán ya cuando arranque el proceso electoral después del 2 de febrero del 2003. Representantes del Partido Acción Nacional del PAN en Baja California llevaron a cabo una plática en donde se busca concientizar a las mujeres sobre la importancia de la prevención y las acciones que se deben tomar para evitar padecer enfermedades como el cáncer de mama, que cobra la vida de miles de mujeres a nivel mundial en todos los años. En la plática participaron especialistas y se tuvo el testimonio de una mujer sobreviviente a este padecimiento. Queremos concientizar de que la prevención es la mejor manera de combatirlo o de prevenirlo.
Es un evento en el que hay una plática de prevención, hay un testimonio de una persona que lo detectó a tiempo y se salvó su vida. Y pues eso, que estamos invitando a todas las compañeras y a todos los compañeros a que se unan a esta lucha. Anunció Tesorería Municipal algunas medidas de austeridad para el Ayuntamiento de Ensenada, el cual durante las últimas 2 administraciones viene arrastrando un pasivo de 500 millones de pesos. Guadalupe Beltrán Rocha, tesorera municipal, mencionó que las finanzas del ayuntamiento enfrentan un escenario muy complicado, por lo que tomarán las siguientes medidas para enfrentar la crisis financiera por la que está pasando la actual administración. Donde se va a reducir conceptos como combustible para funcionarios, viáticos, gastos de representación. Se va a reducir, o sea, se va a cancelar totalmente para los funcionarios esas prestaciones, mantenimientos de automóviles, las papelerías, las cafeterías. La funcionaria estimó que los ahorros que se obtendrán serán de alrededor de 13 millones de pesos, es decir, el 10% del presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Ensenada, el cual es por el orden de los 1.300 millones de pesos. Entonces va a ser un salvavidas, ¿no? No es la solución de fondo, pero tenemos que llegar a diciembre cumpliendo con los compromisos que tenemos con los trabajadores. Beltrán Rocha declaró que los funcionarios municipales que quieran se unirán al alcalde Enrique Pelayo Torres para desistirse del cobro del aguinaldo, una medida de austeridad que quedará a consideración de los empleados de gobierno que quieran hacerlo. Funcionarios públicos que queramos, que estemos con el alcalde y queramos participar en eso, bueno, pues vamos a firmar, ¿no? Nosotros en el resumen que hicimos eso nos va a ayudar, porque usted sabe que son alrededor de 60 millones en diciembre y 30 millones en enero. Los estados financieros del municipio ya no soportan pues un crédito más. Otras de las medidas de austeridad serán despedir a partir de enero a 150 empleados que tienen contratos por mes y que reciben pagos por honorarios. Tampoco se contratarán a más policías. Para el 2013 se trabaja en un presupuesto de egresos e ingresos de 1.400 millones de pesos con un ahorro de 200 millones, dijo la tesorera municipal. Con la colaboración de Gabriela Sánchez, informó para Síntesis Francisco La Chica. El presidente de la Canacintra en México, Sergio Cervantes, se sumó al rechazo a la propuesta de homologar el IVA del 16% en la franja fronteriza con el del resto del país. Así lo comentó el empresario durante su visita a Mexicali para asistir a la reinauguración de las instalaciones de la Canacintra en la capital del estado. Tenemos que trabajar en ese sentido, hay que seguir avanzando y estamos unidos todos en Canacintra para trabajar en ese sentido y obviamente que no vamos a la homologación del IVA en esta zona, porque si no nos saca de competitividad y tenemos que ser más productivas a las empresas de aquí de México. Sobre la reforma laboral, el líder nacional de los industriales aseguró que es necesario que todos los actores del sector estén unidos para que sea una realidad, sobre todo ahora que regresó a la Cámara de Diputados para su discusión en el tema de los sindicatos. Que tiene más de 42 años sin tener adecuaciones importantes, es de verdad necesario que le hagamos lo más importante que necesita nuestro país para poder crecer y generar los empleos que necesitamos. En eso es el estira y el afloje y me parece que todos tenemos que salir beneficiados para que tengamos trabajos bien remunerados, bien pagados, encaminados a la productividad, a ser más productivas a las empresas de nuestro país y que en los arrayos caídos no acabe con las empresas, ni con los puestos de trabajo, ni con las cuotas sindicales. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regresar en Síntesis AM se cumplen 6 años de las marchas por la paz en Baja California. Aún hay retos pendientes en materia de seguridad. Y más adelante la Universidad Jesuita de la Ibero en Tijuana cambió de rector. Le diremos quién estará al frente de esta reconocida institución educativa.